¿Cómo se llama eso que estamos viendo ahí? ¿Cómo se llama? Este se llama el mapa de procesos, o bien, o la red de procesos. Entonces la norma te está pidiendo en este numeral que tú determines los procesos. Aquí en esta lámina estamos viendo cuáles son los procesos de la organización. Hay un proceso de gestión gerencial, unos procesos de gestión comercial, otros de planeación, otros de eventos, y tengo unos procesos de apoyo, otros de evaluación y mejora. ¿Ok? Ahí, en eso que les estoy presentando, por favor, me dicen, quien quiera, si están viendo cuáles son las entradas y las salidas de cada proceso. ¿Saben cuáles son los recursos de cada proceso? Ahí, en esa presentación. No. Entonces, aquí como auditores, enseguida se tiene que activar lo que acaban de leer. Espérate un momentico, me están mostrando la red de procesos, pero la norma nos pide, sí, que determinen los procesos, pero para esto tienes que definir determinar cuáles son las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos. O sea que si la empresa tiene 10 procesos, de alguna forma me tiene que presentar o me tiene que explicar cuáles son las entradas y las salidas de esos 10 procesos. ¿Cuál es la secuencia y la interacción? O sea que las salidas de un proceso se convierten en ¿qué? En entradas de otro proceso. Eso es lo que nos está pidiendo la norma ahí. Además de eso, nos está pidiendo cuáles son los criterios y los métodos. Los criterios contra los que yo voy a comparar mi proceso. Y los métodos son los procedimientos. Entonces, si yo soy una empresa de construcción, por ejemplo, en Colombia, un criterio sería la norma de sismoresistencia. Si yo estoy en alimentos y bebidas, un criterio sería esta resolución. Y los métodos pueden ser los procedimientos. Si estoy en el proceso de gestión humana, tengo ese método, este procedimiento de gestión humana. Además de eso, la norma nos pide determinar cuáles son los recursos para asegurarse que estos procesos pueden lograr el objetivo. ¿Ok? Y tengo que asegurarme cuál es la disponibilidad. Todos los recursos que necesite ese proceso. Entonces, si yo estoy en una empresa en que suministro combustible, entonces necesito unos tanques. Estos son ¿qué? Recursos. También necesito personal. Si necesito recursos de comunicación. Todos esos recursos tiene que determinarlos la organización. De esas personas que tengo dentro de mi organización, tengo que asignar responsabilidades y autoridades para este proceso. Por favor, subrayen responsabilidades y autoridades. Y me da una entrada, ¿ok?, para empezar a trabajar el tema de riesgo. De estos procesos, también tengo que empezar a abordar los riesgos y las oportunidades de acuerdo al numeral 6.1. ¿Cuáles son esos riesgos y oportunidades? Y ya miramos en 4.1 en el contexto que eso se convierte en fuente de entrada para estos riesgos y oportunidades. ¿Qué más nos dice la norma? Oye, evalúa cómo van estos procesos e implementa cualquier cambio para asegurarse que estos procesos logren los resultados previstos. Entonces yo evalúo cómo van estos procesos y en caso dado de que necesito, si mi proceso va mal o su tendencia va mal, voy a tomar acciones para mejorar estos procesos. Entonces determino entradas y salidas de estos procesos, evalúo cómo van esos procesos y planeo cuál va a ser la información documentada que requerirán estos procesos. Yo decido, por ejemplo, que de este proceso voy a tener 3 procedimientos y voy a elaborar, de aquí se tienen que obtener 10 registros. Estoy planeando cuál es la información documentada que se va a mantener y que se va a conservar de estos procesos. Creo que me faltó, voy a buscarlo acá, y me ayudan en qué literal me habla de los indicadores. En el C también nos pide de los procesos definir cuáles son los que. Si se termina de aplicar los criterios y los métodos, incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores de desempeño relacionados, necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos.
Excelente. O sea que si yo voy y una empresa tiene 3 procesos, de esos procesos tendrán que tener entradas y salidas. ¿Sí o no? Sí. Que esos procesos necesitarán indicadores de gestión para esos 3 procesos. Sí. Ok. ¿Quién me ayuda y me dice cómo responde a este numeral? ¿Dónde encuentro las entradas y las salidas de cada uno de estos procesos? A ver quién me dice. En las caracterizaciones. En las caracterizaciones, muy bien. Ahí van a descubrir cuáles son las entradas y las salidas de los procesos. Pregunta de examen. Si vas a una empresa en Nicaragua, hoy hay una empresa en Nicaragua que está implementando ISO 9001 y es un centro de convenciones. Ese centro de convenciones tiene que por obligación tiene 5 procesos, es obligatorio que tenga 5 caracterizaciones, ¿sí o no? Sí. No. Entonces, en la norma, en 441 no me pide información documentada. En 442 me pide que planee, decida cuál es la información documentada que voy a tener. No me lo dice. ¿Podría reportar una no conformidad por esto? No podría. Pero ténganlo por seguro que la empresa va a tener descripción de sus entradas y sus salidas, van a decirme cuáles son los procedimientos, y un documento que permita hacer esto son las famosas caracterizaciones, pero no es obligación que las tengan. Muchas empresas no es obligación, esta es una herramienta administrativa que funciona mucho, tienen caracterizaciones. ¿Cuál fue el primer literal que nos dijo la norma? Determinar 441, literal A. Determinar las ¿qué? Entradas. Las entradas. ¿Y qué más? Y las salidas. Entonces, en este documento que les estoy proyectando, me está presentando las actividades, las voy a colocar las actividades de color rojo. Perfecto. Entonces yo como auditor estoy atento, aquí están las actividades, pero veo que también están las entradas, voy a colocar el titulito de color naranja. Exacto, aquí están las entradas. Y también me interesa conocer cuáles son las salidas, entradas y salidas. Entonces un auditor tiene que estar atento en cuáles son las actividades del proceso que está verificando, cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más nos pide la norma? La secuencia y la interacción, o sea que las salidas de un proceso se convierten en ¿qué? En entradas de otro proceso. Por ejemplo, la salida que dice requisición de materiales y servicios, la estoy colocando de un color. Esa salida va a un proceso que se llama gestión de compras y almacén. ¿Sí? Las salidas de este proceso de requisición de materiales va a otro proceso que se llama salidas, es decir, que se llama gestión de compras y almacén. Entonces, las salidas de este proceso se convierten en entradas de otro proceso. ¿Ok? ¿Qué más nos pidió la norma? Nos pidió los riesgos, indicadores, responsabilidades y autoridades, los métodos, que son los documentos, y los recursos de un proceso. O sea que con este documento, ¿sí? Estaríamos cumpliendo el numeral 441. ¿Ok? Ese sería el documento. Hasta ahí vamos bien. Entonces, en este taller, ¿sí? En este taller yo me ubico en entradas y salidas y quiero que me digan cómo se llama el proceso. Lo voy a colocar de color amarillo. Y no sé si le salió amarillo. ¿Cómo se llama este proceso? ¿Gestión de qué? Gestión de triturado y molienda. Entonces, ya yo sé, el proceso se llama gestión de triturado y molienda. ¿Cuál es el objetivo? Planificar, ejecutar y controlar y entregar productos beneficiados de la piedra caliza. Eso es lo que hace ese proceso. Aquí tengo una casilla donde están todas sus actividades. Y como auditor, cuando estoy leyendo la información, yo tengo que ser capaz de identificar cuáles son las entradas y cuáles son las salidas de este proceso. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Yo aquí tengo una entrada que está en
amarillo, pero no dice nada. Entrada, ¿de qué proceso viene? Viene del proceso gestión comercial y licitaciones. Voy a agrandarlo un poco más acá. Tengo una entrada, pero no sé cuál es. Tengo del proceso de dirección, me entregan los objetivos y me entregan necesidades de recursos. Pero tengo una entrada que viene del proceso de gestión comercial y no sé cuál es. Tienen que buscar en el proceso de gestión comercial la salida que va a triturado y molienda, a gestión de triturado y molienda. Solicitud orden de pedido. Esta salida en este proceso se convierte acá en una entrada. Entonces yo busco acá solicitud de producto. Perfecto. Entonces, las salidas de un proceso se convierten en entradas de otro proceso. ¿Ok? Si yo quiero conocer cuáles son las entradas de un proceso, voy a mi caracterización y miro cuáles son los procesos que dan esa entrada. Si para mí es una entrada, en ese proceso es una salida. Vamos a hacer otro ejercicio acá. Por ejemplo, estoy en el mismo proceso de gestión de triturado y esta salida está en blanco. Dice que va al proceso de gestión comercial. Yo quiero saber cuál es esta salida. Si aquí en este proceso es una salida, en el otro proceso es una ¿qué? Si aquí en mi proceso es una salida, yo estoy en gestión de triturado y le entrego, sale y va a gestión comercial. En este proceso es una salida. Para ese otro proceso en gestión comercial se convierte en una ¿qué? En una entrada. Gestión comercial. Aquí está, disponibilidad de materiales. Perfecto, entonces es la que voy a escribir acá. Yo voy a escribir aquí y ese es el ejercicio. Ese realmente es el ejercicio. Un proceso que tiene entradas que vienen de otro proceso y tiene unas salidas que van ¿a dónde? A otro proceso. Y eso es un match perfecto. ¿Cuáles son las salidas del proceso de gestión comercial, de cotización? ¿Cuáles son las salidas? La cotización, muy bien. Y cuando el cliente acepta la cotización, ¿qué hacemos en comerciales, en ofertas, en cotizaciones? El cliente la aceptó, se elabora un ¿qué? Ese contrato es una salida del proceso de gestión comercial. Ese contrato se lo enviamos a quién. Ese contrato lo necesita ¿qué proceso? Planeación. Entonces, la salida de gestión comercial se convierte en una entrada ¿en dónde? De planeación.